Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Bienvenidos nuevamente a Música en 35 milímetros. Hoy con un programa, como siempre, cada martes muy especial y con una invitada del cual creo que vamos a disfrutar muchas cosas. Un saludo muy especial para Hugo Moya en Santiago de Chile. Hola Pedro, hola Jorge, hola Erika. Un gusto tenerte de nuevo acá, Erika. Creo que nuestra conversación va a estar muy entretenida. Listo. A Pedro Mendoza en Lima, Perú. Pedro. Buenas noches, Jorge, Hugo, Erika, también un gusto. Acá desde Lima, con un clima que ha bajado bastante, está haciendo un regular frío de lo normal. Bueno, y Erika Acuña, que nos acompaña hoy, es la directora de un proyecto llamado Música Mía. Una persona que se ha especializado mucho en el tema de bandas sonoras, que ha tenido un recorrido y sobre todo una trayectoria, Erika, con lo cual te quiero dar la bienvenida a Música en 35 milímetros por toda esa labor tan bonita que estás haciendo en promover el tema de las bandas sonoras del cine. Ay, Jorge, muchas gracias. Tú, como siempre, generoso con tus comentarios. Hola, Hugo, hola, Pedro. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio que han construido y que disfruto viendo frecuentemente. Muchas gracias, Erika, de verdad. Y arranquemos de una vez porque hoy nuestro programa va a tener una estructura distinta. Vamos a iniciar primero con Erika, porque recientemente estuvo en dos festivales internacionales de música. Estuvo en el Festival de Música de Cine de Cracovia. ¿Es así, cierto, Erika? Sí, Eso es fue FMF. en junio. Mayo. Cracovia es mayo, 23 de mayo hasta el 28, es una semana en torno a la música para cine. Y el segundo evento internacional, el segundo festival, fue unos días después. Realmente un mes después. Un mes después. Un mes después, el Soundtrack Cologne, en Colonia, en Alemania. Bueno, arranquemos de ese festival de cine de Cracovia. De Cracovia. Que creo que es importante porque se dieron cosas muy interesantes, Erika, pero creo que es mejor que tú nos vayas contando para nosotros ir preguntando con relación a esa experiencia vivida. Bueno, el Festival de Música y Cine de Cracovia se conoce entre la gente del medio como el FMF, que es sus siglas en polaco, que no voy a repetir porque mi polaco es bien malito. Solo sé decir gracias y ya. Es uno de los festivales más antiguos de música para cine de Europa, bueno, del mundo realmente. Tiene ya 16 ediciones. Es un festival que para mí tiene un balance, y por eso digamos que fue uno de los primeros que decidí ir. Tiene un balance muy interesante entre lo que son los espectáculos, los conciertos y la formación académica. En sus 16 años han tenido compositores como Howard Shore, Hans Zimmer, James Newton Howard, Serrat, Elliot Goldenthal, Tandun, Killar, bueno, todos los que se me quedan entre el tintero, Joe Hisaishi, es decir, han tenido, digamos que siempre tienen unos invitados prime, unos invitados muy importantes, pero también se fijan en la música para cine polaca, también tiene un espacio importante. Y como les digo, un componente de charlas, académico, y me pareció, digamos, como un buen balance para empezar, porque obviamente uno como amante de la música para cine, pues adora los conciertos y la música en pantalla y bueno, todo esto,
pero creo que también se enriquece cuando puede escuchar a los compositores y a la gente que está en la industria de la música cinematográfica. Porque bueno, eso es otra variable, ¿no? Digamos que hay una primera franja que son los compositores, los que uno conoce, pero al festival también asisten directores de orquesta que se dedican a, o que participan en las grabaciones de música para cine, están los supervisores musicales, están los orquestadores, digamos como todo ese ejército que hay detrás de la música para cine. Si el cine no es un arte individual, es un arte colectivo, la música para cine también. Uno usualmente en la pantalla solo ve al compositor, pero detrás de él hay un ejército que permiten que uno disfrute pues la música o las bandas sonoras. ¿Qué invitados especiales estuvieron, Erika? Bueno, este año pasaron varias cosas. Este año, digamos que cada año hay como un tema principal, un eje. Ha sido los juegos, los videojuegos, el terror, bueno, ha sido un eje. Este año el eje era como el espacio, todo giraba en torno a las películas en el espacio, no necesariamente, digamos, fuera del sistema solar ni nada, pero sí como a otros espacios. Por eso estaban invitados Steven Price de Gravity, estaba invitado Simon Franklin, que es el compositor de Avatar, La forma del agua, El camino del agua es que se llama la peli, que es un compositor bien interesante porque digamos que durante mucho tiempo estuvo a la sombra trabajando junto a James Horner, era su mano derecha, y tras la muerte de James Horner, digamos que es cuando él empieza a tener una mayor presencia, hereda todo un poco estos proyectos que Horner deja. Está también invitado, bueno, hubo un homenaje a Patrick Doyle. El festival tiene algo también, aparte de lo académico, y es una serie de premios. Tiene el Young Talent Award, que es bien interesante porque compositores de todo el mundo, de Perú, de Chile, de donde quieran, pueden participar. Más o menos en enero, febrero se cierran las inscripciones. Los jóvenes compositores mandan un fragmento, musicalizan un fragmento de alguna película. Este año fue 14 Peaks, bueno, un documental que hay en Netflix de Nanita Desai, es la música. Entonces ellos mandan su aproximación, su musicalización, y los ganadores van a unos talleres durante el festival. Y el otro premio que dan, que es muy importante, es el Kilar, Wojciech Kilar, este gran compositor polaco que muchos conocemos primero por el cine, pero realmente él junto a Penderecki fue uno de los grandes compositores que construyó la vanguardia musical polaca. Y Patrick Doyle recibió este premio, el premio Kilar, que se entrega a la trayectoria, a toda una vida trabajando para el cine. Y también hubo un homenaje muy importante a Jan Kaczmarek. Jan Kaczmarek, me enseñaron cómo se pronunciaba. Digamos que nosotros lo conocemos a este lado del océano porque ganó el Oscar por Finding Neverland, pero es un compositor polaco de una trayectoria muy grande en el cine europeo, en el cine y en el teatro polaco, que bueno, que es uno de estos compositores que igual que Kilar logra cruzar el océano y triunfar en Hollywood, como ahorita Abel Korzeniowski, como Komeda también, que fue otro de estos compositores que alcanzaron un reconocimiento aquí. Kaczmarek además también, me olvidaba, dirigió por muchos años un festival de música y cine muy importante en Polonia que se llamaba Transatlantic. Él ahora tiene una enfermedad lamentablemente degenerativa que lo aleja de la música para cine, que lo aleja de la interpretación, de la composición, no puede trabajar. Entonces hubo un homenaje muy importante a él, asistió su esposa, que es una persona de la cultura, un agente cultural muy importante en Polonia, y orquestadores,
supervisores musicales que trabajaron con él, músicos, y una exposición de su trabajo y un concierto en su honor. Entonces, digamos que estos fueron como los centrales que se conocen a este lado del océano, pero hay muchísimos otros compositores europeos que yo no tenía en el radar, y ha sido como también un ejercicio bien interesante conocer el trabajo de estos artistas. Muy, muy interesante. No sé si Pedro y Hugo tienen alguna pregunta para Erika. Yo estoy muy atento escuchando lo que nos está contando. No me acordaba del último compositor que nombró. Estaba justamente ahora haciendo un googleo para acordarme de él. Qué lástima que no Kaczmarek, esté, sí, que no esté componiendo. Y bueno, y lo de Patrick Doyle me parece bien, porque él está como justo al medio entre Europa y más bien entre Inglaterra y Estados Unidos. Es como el, el perfect Englishman de la música de cine hoy día. es Y, un, sí, y también tiene mucha participación en Estados Unidos. Así que no. Ahora él tiene una larga carrera, ¿sí? Está dentro del rango de lo elegible, digamos, y me alegro Sí. mucho. Además que hay una cosa que yo a él le admiro mucho, que después de su enfermedad logró reponerse y recuperar vigencia y presencia. Y eso lo encuentro que está bastante bien. Y me alegro mucho también, y esto a propósito del premio, que, que los países le hagan honor a sus mejores representantes en alguna especialidad. En este caso, Wojciech Kilar, que nosotros lo vinimos a conocer el año 92 acá con su banda para Drácula. Pero hace un tiempo, Erika, yo le hice una mini, Un especial. un Hicimos especial, un mini especial con música de Wojciech Kilar, y realmente yo por lo menos quedé súper sorprendido con sus trabajos no conocidos, digamos. Básicamente eran series de televisión y un par de películas, no recuerdo bien, pero realmente era muy sorprendente. pues Yo creo que en Killer esta... lleva trabajó desde el 58 en el cine, una trayectoria enorme también. Sí. y tuviste la oportunidad, Erika, de hablar con todos esos compositores para Predestined, para Hablar, en fin, conversar. tomarme unas cervezas, un vino, realmente creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el festival, y es que está diseñado, digamos que como que no hay, nosotros en América Latina a veces tendemos a hacer como unos círculos que rodean a estas personas famosas, y uno como que nunca puede acceder a ellos. Aquí quienes hacían parte del festival estábamos en la misma mesa comiendo, las conversaciones, el componente académico tiene un meet con cada compositor, y es en una sala realmente muy pequeña, uno está al lado de ellos, al lado de una sala de café, entonces uno sale, habla con ellos. Bueno, yo que no me puedo quitar tampoco la parte de fan. Me tomo la foto, pido el autógrafo, ahí Patrick Doyle me firmó mi CD de Sensatez y Sentimientos, y, y Steven Price el de Gravity. Digamos que son muy cercanos, se puede hablar sobre música para cine con ellos, sobre su trayectoria. La última noche salimos a comer con el grupo de personas que asistieron al festival, y con Simon Franklin, con la gente que maneja muchos compositores, entre ellos Patrick Doyle. Digamos que sí hay una cercanía que al principio era como, pues para mí muy sorpresiva. A veces iba, no sé, estábamos en una reunión después de los conciertos, entonces uno se está tomando una cerveza y se volteaba y se tropezaba con Simon Franklin, muy amable, siempre gente muy abierta, se notaba que disfrutaban el festival y la cercanía con los asistentes, porque igual que iba yo, que digamos trabajo en un medio y trabajo en la industria y participo aquí en un festival,
también iban solo fanáticos. Muchos fanáticos en Europa se dedican a perseguir festivales y a ir tras la firma de estos compositores que admiran, y la verdad los sentí muy cercanos, muy abiertos a todos, y creo que eso es muy importante. Erika, ¿y tú fuiste cuál fue tu condición? ¿Fuiste acreditada como en qué condición? Como industria. ¿Sí? Mi acreditación fue como industria por Música Mía, y eso pues me permitió el ingreso a todos los conciertos, a todos los conversatorios, aunque el festival también está diseñado para que haya eventos gratuitos, y obviamente en Cracovia sí hay una cultura muy grande en torno a la música cinematográfica que creo estamos desarrollando aquí, y digamos que sí son asistencias masivas a estos conciertos. Pero bueno, ya tu pregunta es si iba con una acreditación de industria. Pero bueno, alguien que esté de turismo en Cracovia puede perfectamente comprar su asistencia a estos conciertos. Curiosamente no me parecen unas tarifas costosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de Patrick Doyle, el homenaje y la entrega del premio, yo soy muy fan de Patrick Doyle desde, no sé, es un hombre con 50 años de trayectoria en el cine. Para los que no lo identifican mucho, yo siempre doy como su blockbuster, que es Harry Potter, y creo que es Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la que él... Él era como dije yo alguna vez, era el reemplazante obvio de John Williams. Sí, exactamente. Entonces, como no quería tomar el riesgo de quedarme sin puesto, y muy fan, compré primera fila y era lo equivalente, no sé, pasémoslo a dólares, $30, que es en un escenario de primera, con la Orquesta Filarmónica de la radio de Polonia, dirigido por Dirk Brosé, con el compositor recibiendo el premio, con uno de los grandes pianistas que tiene ahorita Polonia, que es un señor de apellido Kurek. Pues creo que es bastante accesible. Bueno, si uno está en Cracovia, está bastante fácil acceder a estos festivales, que tienen también esto, ¿no? Que no solo es la música para cine, todo gira una semana entera Cracovia en torno, es un homenaje a la música cinematográfica, sino que también se une el mundo de la música académica, que es muy importante en Cracovia, porque son grandes orquestas las que dan estos conciertos. La Sinfonieta de Cracovia, la Orquesta de la Radio de Cracovia, y participan músicos de mucho reconocimiento a nivel europeo, pianistas, sopranos, digamos que todo este grupo de personas giran en torno a la música para cine. No, Y bueno, también, sí, también conocí compositores que no tenían el radar y que yo puedo recomendárselo a ustedes, que son como amantes de la música, como un Gary Marlowe, un compositor alemán con muchísima trayectoria, pero bueno, casi no vemos cine alemán, pero no la cantidad. Y él también tuvo un concierto electrónico bien interesante, donde Simon Franklin hizo una participación sorpresa al final. Bueno, está bastante bien. Y muchos compositores polacos, que si no vemos alemanes, pues polacos más difícil. Yo quiero hacer una pregunta y yo creo que aquí empezamos como a extendernos un poquito, porque dentro de la conversación que has hecho, Erika, me dejas con una inquietud que a lo mejor mis compañeros pueden tener. Ese reemplazo natural de James Horner, que es Simon Hanley, que tú lo mencionas, es muy poco, o no recuerdo mucho como de los trabajos de él, pero creo, él está sigue esa misma melodía, ese mismo trabajo, el estilo musical de Horner, Erika, porque todavía recordamos muchas cosas con cariño de él.
yo creo que él se separa un poco de Horner, tiene su sello personal, que es muy importante para mí en cine, pero trabajó también de la mano, muy de la mano de él en todos los proyectos, también en Los Siete Magníficos, que se llama la película, el remake. Sí, Él la terminó en es realidad, en Washington. Él terminó esa partitura porque Horner muere murió. antes de terminarla. Y digamos que sí tiene ese tipo de películas, deben mantener el espíritu que implantó Horner, obviamente, pero bueno, Horner solo hay uno, solo hubo uno. Y yo creo que Simon Franklin, él está como también apartándose y mostrando que tiene un repertorio y tiene un argumento musical diferente. Durante uno de los conciertos fue el lanzamiento oficial, el estreno oficial del concierto de Avatar y el Camino del Agua. Y les voy a decir que yo no soy muy fan de la película, ni de la 1 ni de la 2, no es que sean malas, sino digamos que no es un cine que yo así como que disfrute mucho, pero escucharla en vivo con esta debió ser no sé si fue la Sinfonieta de Cracovia, y con una amplificación en un escenario impresionante, pues es otra experiencia totalmente diferente. O sea, las imágenes, claro, son un gran efecto cinematográfico, pero digamos que la música las amplifica de una forma increíble. Y yo no era muy fan de Simon, o sea, yo sabía quién era, lo respetaba por lo que empezó a hacer después de Horner, pero después de haber escuchado la música en vivo, yo dije, bueno, es una persona que hay que seguir, y pues que uno como fanático de la música para el cine debe tener siempre en el radar. Además es un hombre súper generoso, calmado, bueno, es altísimo y no puede ser bajo perfil, pero digamos que no le gusta figurar mucho, o sea, no es una estrella de rock como si sé que hay algunos compositores del cine que le evitan un poco. Digamos, es una persona muy humilde y ama mucho su labor como compositor. Listo. ¿Pedro tiene algún interrogante para Erika? No sé si quiere hacerle algo relacionado con el tema que estamos hablando. ¿Hubo otro tema, Pedro? No, sino que los amantes de la banda sonora de Europa son tan acérrimos como los de aquí de Sudamérica. Yo creo que más, Pedro. Realmente, bueno, yo creo que Europa tiene algo que a nosotros nos falta, y es como que por eso es como tan bonito del ejercicio que hacen ustedes, que desde Chile, Perú y Colombia se conecten a hablar del tema, porque falta ese tipo de conexión. Yo sentí esto es un círculo de festivales, está el de Cracovia, pero pues también está el de Tenerife, Fimusité, el de Mosma en Málaga, y como que los Viena. fans se mueven. Exactamente, está ahora hay dos nuevos en Italia, pues que ya llevan 2 ediciones. Perdón. Y conocí, de hecho, ya que me lo preguntas, un fan de Bratislava. Re fan. O sea, él coge su carro y se va festival por festival con su novia a recoger las firmas para sus vinilos y para sus CDs. Claro, la geografía y la conectividad que tiene Europa, que no tiene América, les permite como hacer este círculo de festivales, y para ellos no es tan costoso. De hecho, si lo pensamos, en América no hay estos espacios, solo hay uno en Brasil, que es Musimagen, creo que se llama, si la memoria no me falla. Tiene 8 ediciones. El año pasado invitaron a Rachel Portman, nada más y nada menos, y a John Lund, que digamos que son compositores de talla internacional de Hollywood, pero está súper desconectado. Está en Brasil, no genera esta movida que hay en Europa entre los fanáticos. Entonces, yo creo que los hay,
más y tienen mejores espacios que nosotros. Yo creo que nuestro espacio como fanáticos más cercano podría ser España, que yo le conozco 3 festivales, imagínense. Acaban de pasar en julio, acaban de terminar tanto Mosma como Fimusité, y están ahorita en Sonofilm, en Alicante. Y digamos, pero pues para uno como fanático cruzar el océano e ir a España a festivalear, pues tampoco es una decisión fácil, ¿no? Entonces, No, pero vale la pero pena, sí, no, Erika. los fanáticos del cine estamos locos todos, sí. Yo creo que sí. Hay que animarse. Sí, Hay que Mientras animar. hay que más, animarse. mientras marzo, Muchachos, como el Peri, caso verá de el año Pedro y mío, entrante que es más haremos difícil. muchas cosas. Peri verá. Mira, yo por El, ahora me el año entrante conformaría pueden ir. con ir a Mosma, por ahora, con los muchachos de la Guardilla, o de, ay, se me olvidó el nombre que tienen ellos de la página BCO Spirit. BCO Spirit. Y Son muy interesantes, con y su está Jerry también Goldsmith Award. Fimusité, es un gran esfuerzo el que hacen. Y Fimusité, pues que lo dirige Diego Navarro, que es un compositor de música para cine, pero también es un gran director de orquesta. Estuvo en Cracovia, hace un show espectacular. O sea, verlo dirigir la orquesta es increíble, increíble. Y bueno, y en Cracovia, como para ir cerrando, también hubo un concierto muy bonito sobre E.T., sobre el aniversario de E.T. Es un concierto súper familiar, pero me parece impresionante porque, claro, son generaciones nuevas que no tendrían por qué acercarse a Haití, y la música en vivo hace una conexión impresionante. La última escena, no sé si se acuerdan de Haití, creo que es la escena que peor ha envejecido en el cine, o sea, se ve terrible la nave despegando, pero cuando uno la oye con la música de Williams, no importa, o sea, ya sigue teniendo el mismo efecto y el mismo impacto emocional que yo sentí cuando era muy niña. Es la música la que te hace llorar en ese momento, no es tanto la escena. Bueno, la escena No, también, no, pero sin la música de Williams no te provoca lo que otra música te provocaría. Así exactamente, que su maestro Williams. Y la ventaja es que en vivo tiene otras condiciones, que es acerca un poquito más. Y yo creo, Erika, con eso último que dices, nosotros podemos seguir generando ese legado a las generaciones que vienen, y la oportunidad para que muchas personas que vienen atrás puedan seguir el ejemplo y conocer un poquito más acerca de estas bandas sonoras. Del segundo festival tenemos algunos. ¿Quieres destacar algo también, Erika? Bueno, el Soundtrack de Colonia, en Alemania, más que un festival, yo lo siento que es como un mercado donde van los compositores de Europa, donde van las personas que trabajan en la industria de la música para cine. Y bueno, hay una serie de charlas, de hecho no hay conciertos, hubo un concierto al final como un pequeño homenaje a los asistentes, pero los 3 días son 3 días de charlas, no solo con compositores, hubo compositores muy importantes como Michael Dana de Life of Pi, hubo un homenaje hacia él. Está Valentin Hadjat, que está ahorita sonando mucho porque es el compositor de Close, la película, él es francés, la película creo que es danesa, no estoy segura, que estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera. Estuvo Carlos Rafael Rivera de Gambito de la serie. Sí, el mexicano, Sí. perdón. no, Él no es es mexicano, costarricense. Él es Costarricense, norteamericano de familia sí. costarricense. Sí, perdón, sí. Nami Malumat, que es una mujer que está detrás ahorita de como las nuevas series de Star Trek, que está como con la franquicia. Natalie Holt, que está ahorita, es una compositora muy interesante y que está con Loki y con Obi-Wan, está ahí como con Disney trabajando muy juiciosa. Está estuvo el ganador del Oscar, que yo lo conozco por su apodo musical. No, él es alemán. El alemán. Hauschka. Walter sí, Bertelmann. Walter, Bertelmann. Lo que pasa es que Walter, antes de llegar al cine, tenía una carrera, y todavía la tiene, como pianista
tiene mucha música con piano preparado, música experimental, y se conoce por su nombre artístico que es Hauschka. Hauschka. Brian de Oliveira, que es un compositor venezolano, radicado en Canadá y que está triunfando en el mundo de los videojuegos por Assassin's Creed, está muy de moda. Por cierto, va a venir a Colombia, a Bogotá, al BOM, al mercado de música. Digamos, pero la dinámica es muy diferente. Uno va a escuchar más como que los compositores jóvenes aprendan de su trayectoria. Y de hecho todas las charlas giraron en torno a algo muy bonito que era el rechazo, a cómo todos ellos con grandes premios y con grandes nombres los habían rechazado y los habían sacado de algunos proyectos. O como Natalie Holt para Loki fue un proceso de pitch. Para los que no están familiarizados en cine, es súper común pitch, y es uno tiene que vender un producto. Entonces ella va y presenta la música que compone para un capítulo o para un fragmento, y compite con otros compositores y compositoras, y así es que el supervisor musical y el productor de Disney escoge. Entonces digamos que fue bien interesante porque cuando uno está tras la barrera como fan, pues no conoce todo este mundo que interfiere o que afecta al mundo de la música para cine. También asisten muchos supervisores musicales, que es un trabajo que no sé en Perú y Chile, pero en Colombia no existía y está existiendo ahora mucho con las series, con las plataformas, con Netflix y con Amazon, y que es un personaje de un poder decisivo muy, muy grande en las producciones. Él escoge con el productor al compositor, o escoge si se va a usar librería o música persistente, tramita los derechos de las canciones que el director quiera usar. Bueno, en fin, tiene un papel muy importante. También van agentes, es decir, personas que se dedican a manejar a los compositores de música para cine, su agenda, sus entrevistas, pero también sus trabajos y sus contratos. Y gente que trabaja en el publishing, es decir, que publican las partituras que uno compra, las partituras no, las bandas sonoras que uno compra, o que tienen librerías musicales. Entonces digamos que sí es un enfoque mucho más para el mercado, y sería interesante que si algún compositor interesado en el audiovisual latinoamericano nos está viendo, pues sí es uno de los espacios que vale la pena asistir. Porque si algo aprendí un poquito con estos dos festivales es que lo bonito de la música para cine no es solo ser el compositor que figura. Digamos, conocí a muchos compositores que yo no conocía y que tienen una trayectoria grandísima en proyectos en Europa y en América, como componiendo la música adicional, orquestando, supervisando, mezclando, digamos que, y son felices, digamos, estando ahí, detrás bajo la sombra, por decirlo de alguna forma. Entonces sí, digamos que son dos mercados diferentes. También te permite un acceso a los compositores muy cercano, hablar con ellos después tomándose algo. También estaba Isabel Walter Bridge, y es una compositora bien interesante, y es hermana de Phoebe, que es la que acaba de actuar en Indiana Jones. Guionista y actriz. Exactamente, una gran guionista de acción, gran directora también. Y su hermana la ha acompañado en varios proyectos, pero bueno, ella tiene una carrera también bien interesante. Es una de las compositoras que vale la pena tener en el radar. Muchachos, ¿quieren preguntar? Pedro y Hugo. No, yo solamente quiero felicitar y decirle que siento una sana envidia, pero bueno. Se te pasará, Hugo, irás, te recomiendo. España tiene en julio varios festivales en serie a los cuales se puede asistir, muchos conciertos. Y el idioma ayuda mucho. El idioma ayuda mucho, lo del polaco bien complejo,
Menos mal todas las charlas tenían traductora a inglés porque de verdad que es un idioma muy, muy, muy difícil. Y bueno, nada, aquí en Colombia estamos tratando de forjar un espacio en Cinemancia, Festival Metropolitano de Cine, que es allá en la ciudad de Jorge, en Medellín, que se llama Sonoridades, que es un lugar donde queremos empezar a que confluyan los compositores de cine latinoamericano. ¿Ya tienen Ahí más o vamos. menos definida, Erika, esa parrilla de invitados? Es en septiembre, ¿cierto? Es ahorita ya, en septiembre, la verdad es Sí. una parrilla muy, muy criolla. Este año vamos a apuntarle a varios compositores colombianos que llevan años haciendo música para cine. Nos parece importante como visibilizarlos, un poco también como lo que vi en Polonia, ¿no? Sí, los internacionales jalan público, es importante, pero darle un lugar a sus compositores es fundamental. Entonces nosotros que estamos llegando a la segunda edición, vamos a centrarnos en compositores colombianos como Santiago Lozano, Daniel Velasco, Manuel Gordillo, que acaba de hacer la música de Los Iniciados, la serie de Amazon, pero es una persona que lleva una trayectoria larguísima, no solo como compositor, sino haciendo diseño sonoro. Y bueno, y muchos más compositores y compositoras colombianos. Mejor dicho, muchachos, tenemos una parrilla de contenido muy interesante. Antes de ingresar al programa, yo le había dicho a Erika que cuente con nosotros para hacer como todo el proceso de difusión de Cinemancia. Y si tenemos la posibilidad de hablar con alguno de los compositores, sería genial. Hugo Claro Pedro, que ¿algo sí, más con cuenten con ellos. Erika? Eso. Perdón, No, Erika. solamente reiterarle bueno, yo podía estar 20 horas conversando con Erika, ¿no? Pero el tiempo era acotado. Pero bueno, yo te felicito porque en realidad la actividad que tú haces y la posibilidad que tienes enriquece mucho y te da una Muchas perspectiva gracias. distinta. Y además el hecho de compartir con los mismísimos, eso también yo creo que le da un valor impagable. Sí, Así la es. Y verdad es que sí, aprecio más uno mucho de aún, ellos. claro, más aún si eres fans, aún más. Sí, sí, ahí me tocó dominar mi fan a veces para no parecer medio loca. Bueno, de hecho a Natalie Holt la primera vez me la crucé en el baño. ¿A quién? A Natalie Holt. Sí. Y bueno, le dije que me pareció un lugar muy incómodo para presentarme. Y bueno, después nos reímos y después al final sí terminamos hablando. Sí, es bien. Para mí fue una gran experiencia, me abrió realmente el panorama. Porque no solo conocí compositores, sino también directores de orquesta que se dedican a la grabación de las grandes bandas sonoras. Entonces, digamos que son las personas que están como detrás. Estaba Andy Hill, pero Andy Hill ha grabado partituras de todo el mundo. O sea, el señor tiene como 70 años, o sea que desde hace 60 está dedicado a la música para cine y lleva 60 años grabando con Jerry Goldsmith, bueno, está con grandes nombres del cine que yo no lo puedo creer. ¿Cómo se O llama, estaba la perdón? gente de Andy Hill. Y estaba la gente que fue de Ruichi Sakamoto. O sea, sí son personas que llevan muchos años en la industria y de las cuales uno aprende mucho. Entonces sí fue muy valioso. Seguramente este programa lo ven muchos compositores jóvenes que quieren, que les gusta, que empiezan como fans, que después quieren dedicarse al mundo audiovisual. Yo sí los invitaría como a que revisar esos espacios porque pueden ser, primero, participar en competencias y segundo, conocer y aprender de estos compositores sobre cuál es el camino. Creo que es bien interesante que conozcan todos estos espacios porque si se ganan el premio, pues los llevan a Polonia, entonces es diferente, ¿no? Hay que hacerlo, sí. Te cuento, Erika, que nosotros este programa lo editamos un poquito más, ya le ponemos algunas imágenes y lo dejamos para para el fin de semana entrante, el cual lo lanzamos en nuestra plataforma de YouTube de bandas sonoras e igualmente esta emisión va para Telemedellín Radio y tenemos la posibilidad pues como de proyectar a través de otros canales la posibilidad de que el programa pueda ser escuchado y visto por diferentes
diferentes personas. Y creo que eso es una comunidad que nos parece muy interesante. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Claro. Te cuento además que ya empezamos a cambiar de tema y hoy vamos solamente con unos invitados muy especiales aparte de Erika. Y es que nos encontramos, muchachos, que un orquestador, un director de orquesta llamado Dick Jacobs, que ya falleció en mayo del 1988, hizo solamente una recopilación, aparte de muchos trabajos que hizo, pero solamente hizo un trabajo para cine y fue la recopilación de la década de los años 50 y 60 de algunas de esas películas de terror y de ciencia ficción tipo B de culto, que de alguna manera, por alguna razón hemos visto, hemos escuchado, pero que en ningún momento la mayoría de estas bandas sonoras de esas películas salieron al mercado. Entonces, este proyecto, este trabajo, ha cogido una fuerza como importante y sobre todo que para los seguidores del estilo de música que se hizo es muy alentador porque hay una edición importante de la cual vamos a destacar. De todos los trabajos, solamente vamos a destacar 3 videos, de los cuales cada video tiene 4 temas, solamente 15 segundos, como lo hemos hecho normalmente en nuestro programa. Y nuestro primer video tiene 4 películas que creo que de alguna manera ustedes las han escuchado. La primera es La criatura de la Laguna Negra o El monstruo de la Laguna Negra, que fue una película de terror del año de 1954, dirigida por Jack Arnold, y que de alguna manera hizo parte de una trilogía de películas que salieron con El monstruo de la Laguna Negra, que hicieron parte también de ese universo de monstruos de la Universal, que de alguna manera tenían una repercusión importante en esa década y que trataron de revitalizar con una película llamada La Momia, hace poco con Tom Cruise, pero que no dio los resultados importantes en taquilla. Esta historia tiene un epicentro muy interesante y es que se define la historia como tal en una cena íntima que se hizo en el año de 1941 en la casa de Orson Welles, el director, quien entre los invitados estaba Dolores del Río, que era una actriz muy célebre, el director de fotografía Gabriel Figueroa y lógicamente el director del cual hace un momento mencionamos que era Jack Arnold, y empezaron a hablar de unos mitos y este es uno de los mitos, La criatura de la Laguna Negra. Esta película fue hecha en 3D en el año de 1954 y fue la primera producción en 3D con fotografía subacuática. La segunda, cual vamos a escuchar, se llama It Came from Outer Space, que fue una película de terror del año de 1953, la primera en el proceso 3D Universal International. Fue también dirigida por Jack Arnold y también tuvo algunos elementos importantes. Aquí hay un aspecto de pronto que ustedes me pueden ayudar para dar un poco más el contexto, y es que había un supervisor musical que era Joseph Grayson, pero sin acreditar aparecían los compositores que de alguna manera en su momento trabajaban con Universal. Hablamos de Irving Garz, hablamos de un Henry Mancini, que desde esa época ya empezaba como a destacarse en su trabajo, y Herman Stein, para que lo tengan. La tercera película es Tarántula, del año de 1955. Se considera que los efectos especiales de esta película fueran asombrosos para la época, igual con muchos errores, lógicamente. Protagonizada por Leo G. Carroll, la música de Herman Stein, Joseph Grayson, Henry Mancini, Ethan Roiten y David Keating. Y la última se llama El monstruo camina entre nosotros, así la conocieron en España, nosotros la conocemos como El monstruo vengador, una película del año de 1956, que fue la tercera parte de esta entrega del monstruo de la laguna, también en tercera dimensión, y del cual vamos entonces a aprovechar para mirar un poquito la historia, la música, para recordar esas escenas que me parece que creo que son importantes para que ustedes la tengan. Y aquí las vamos a decir en música en 35 milímetros.
su opinión y concepto, muchachos, de estas músicas. Si quiere arrancamos por Erika, que es nuestra invitada hoy. Uy, pues está buenísimo todo. Creo que todavía se aplica bastante como lo que conocemos como Mickey Mousing, que es como la música que sigue el movimiento o que acentúa un movimiento, subir, bajar. Y pues es súper entendible como para hacer creíbles estas criaturas que, bueno, que hoy vemos con un poco puede ser de un poco de risa, pero creo que están bastante, la tarántula está bastante bien hecha. Y sobre Henry Mancini, pues es que realmente así se han comenzado todos los compositores que están en primera plana. Han empezado siendo como parte de un gran equipo que orquesta, incluso que interpreta algún instrumento. John Williams fue pianista de algunas películas antes. Y digamos que en ese tipo de películas, no sé si por prestigio no aparecían o simplemente pues porque la productora pues no había como un interés de ponerlos. Era como más un oficio en el buen sentido de la palabra, o sea, no por desmeritar, sino por llegan estas películas, el estudio tiene una serie de películas, están las clases B, que tienen su público muy particular, un público muy de nicho, entonces pues tienen que componer la música y tienen que trabajar, digamos, suena feo, pero es de una forma un poquito más operativa, como bueno, cumplir un deadline y sacar adelante esta película. Me gusta la orquestación que escuché, metales, algunas percusiones bien interesantes como para acentuar lo tenebroso. El dramatismo. Y, bueno, el dramatismo, sí. Pero bueno, dejo a los demás. Listo, Hugo y Pedro. Hugo. Mira, yo creo haberme cruzado con esta música en algún momento. Yo encuentro que está súper bien. Han aparecido hartas versiones isolated de estas películas, que en realidad me imagino que son sacadas del mismo Blu-ray o del DVD, donde extraen la música. Pero mira, respecto a lo que dice Erika, no deja de ser rescatable que haya alguien que se haya querido regrabar esas músicas, porque eran inéditas, no existían. Y lo otro que yo quería comentar es que efectivamente yo he estado escuchando ahora último la música de los monstruos de la Universal, no todas, pero algunas de las películas de Drácula, incluso una de las que tú vas a poner más adelante, yo ya la había escuchado completa, y justamente son músicas no son muy entretenidas de escuchar aisladamente. Funcionan en la película, pero... Y efectivamente, como tú comentaste, habían directores musicales o compositores que eran como del departamento musical de Universal, porque se repiten, que era Frank Skinner, uno de Hans Salzer, creo que era el otro, y excepcionalmente aparecía así una cosa rara como Frank Waxman en La novia de Frankenstein, como sorpresa. Pero el resto se da vuelta entre los mismos, incluso hubo películas que no tenían banda sonora, como la de Drácula de Lugosi, que hace un tiempo atrás le dieron la responsabilidad, creo que a Philip Sard, de que rehiciera o más bien que compusiera una banda sonora para mezclarla con las escenas de esa película. Así que encuentro súper interesante el rescate. Pedro, ¿quieres decir algo ahí? Sí, que me sorprende ahí el sonido de Mancini, totalmente desconocido, inverso a inclusive lo que escuchamos de la última de Life Force, que tanto hablábamos que era su obra maestra, pero eso fue como todos los compositores, ¿no? Es el inicio, ¿no? Ese sonido tan primitivo y aparte, pero inclusive mira, en esa época tan temprana todo era sinfónico, ¿no? Nada electrónico como mayormente se está haciendo ahora, ¿no? Entonces también tiene su valor, ¿no? Gracias, sí. Vamos con el segundo video, muchachos. Arrancamos con el primer video que se llama La Mantis Mortal, imagínense, 1957. Era la primera película que dirigía Nathan Juran. La cinta está protagonizada por Craig Stevens.
Y no es tanto de terror, pero sí tiene mucha connotación de ciencia ficción. La música aparece sin acreditar a cargo de Irving Garz y William Lava. Las siguientes Drácula, también llamada El horror de Drácula, de la cual ya con Hugo habíamos tenido como la oportunidad de hacer un especial con la música de James Bernard, pero esta es una película de 1958 que fue estrenada el 16 de junio, una película de terror británica, y sería la primera de las películas de terror de la Hammer Film Production, particularmente dirigida por Terence Fisher, pero aparecían dos nombres que de alguna manera marcaron mucho el género de cine de terror de esa época en la clase B, que fueron Christopher Lee y Peter Cushing en los dos papeles principales. Después La casa de Frankenstein, 1944, protagonizada por Boris Karloff, del cual hemos tenido también la oportunidad de recordar Lon Chaney Jr., el hijo, y John Carradine. Una película basada, lógicamente, dirigida por R.C. Keaton, y una de las cosas interesantes de esta película fue que tuvo un presupuesto como interesante, pero no le fue muy bien, lógicamente, con la crítica. Aquí hay un hecho importante, muchachos, y es que la partitura musical fue un esfuerzo de 3 directores. Hablamos de Hans J. Solter, Paul Dessau y Charles Previn. La mayor parte de la partitura de la película fue escrita específicamente para esta película, a diferencia de las otras, como ustedes lo manejaron hace un momento, que reutilizaban ciertas piezas musicales un poquito más antiguas o que se acomodaban con sus tonos y con su sonido a ellas. Y cerramos con la película El hombre que se iba reduciendo de tamaño, Shrinking Man, dirigida nuevamente por Jack Arnold, una película de 1957 que tuvo muy buenos comentarios por parte de la crítica y donde aparecían lógicamente Irving Garz, R. Lawrence, Hans Zelter y Hermann Stein en los créditos de esta película. Escuchemos entonces este nuevo video para disfrute de toda nuestra asistencia aquí en Música en 35 milímetros. ¿Y de qué podemos comentar, muchachos? Bueno, yo hice un flashback, yo creo que esa última yo la vi en algún momento de mi vida. Bueno, muy sinfónico todavía. Es curioso porque finales de los 50, principios de los 60, en casi todas las cinematografías del mundo hay un boom muy grande por el jazz. El jazz siempre ha estado en el cine, pero digamos que el jazz como música incidental. Incluso en cinematografías muy lejanas como, no sé, la sueca en ese momento, acudían a jazzman y demás para Quincy Jones, su primera película fue en la cinematografía sueca. Entonces, me parece súper valioso que como que la serie B siga manteniendo lo sinfónico. Creo que esto le da pues una importancia histórica bien grande. Yo me acuerdo que yo he llegado a películas de serie B italiana muy raras, que de pronto jamás hubiera visto en mi vida, es por Ennio Morricone, porque sé que él compuso la música, entonces por eso las veo y son unas locuras de serie B
O por Stelvio Eh, Cipriani. Exactamente, Cipriani, más estos grandes compositores que también participaron en la serie B porque pues, necesitaban trabajar y porque se divertían de cierta forma. Era una forma donde podían relajarse un poquito más y tomar del pelo. Me gusta mucho el trabajo sinfónico que escucho acá. E insisto, me gusta porque es como mantener vivo esos años dorados de las grandes sinfonías de las que venía el cine en Hollywood, de los años 30, que a finales de los 50 empieza a perder porque pues ya no está de moda. El mismo Hitchcock le dice a Herman en algún momento que componga algo más rockero y jazzístico, porque eso es lo que está de moda y lo sinfónico está quedando a un lado. Entonces que viva la serie B porque mantuvo vivo por más tiempo los sonidos sinfónicos de la música de cine. Hugo y Yo quería Pedro. comentar algo. Bueno, estaba poniendo la música del horror de Drácula. Aparece un nombre debajo del de James Bernard que se llama John Hollingsworth, creo que era el apellido. Ese señor es un recurrente en todas las películas de la Hammer. Desde los 50 hasta los 70, él era él y otro más que no recuerdo el nombre, eran los productores musicales. Aunque la música la hacían otros compositores, ellos tenían tal influencia que a veces eran hasta más importantes que el mismo compositor principal. Pero también hay que reconocer que lo de ellos no fue algo tan criticable porque las bandas sonoras en realidad no eran nada malas. De hecho, cuando hicimos ese programa de vampiros de la Hammer, las músicas eran bastante interesantes. Y lo otro que yo quería comentar, finalmente, es que estamos muy alucinados con la música, pero sobre todo me pasó con la de House of Frankenstein. Cuando yo escuché esa banda sonora, no sonaba tan bien. Y esto tiene que ver porque lo que tú nos estás presentando son regrabaciones más actualizadas. Entonces, suenan bastante bien. Y otra cosa, Hugo, en ese portal donde yo he tenido la oportunidad de mencionarles, F-Movies, tú puedes encontrar casi todas estas películas ¿Sí? en una muy buena resolución y la oportunidad como para escucharlas nuevamente, además con subtítulos en español, que de alguna manera creo que aportan mucho a que la gente vuelva y recrea ese tipo de películas. Pero justo la mayoría de las de los monstruos de Universal no están con subtítulos, salvo ese que mostraste tú que los tenía, pero en general no los tiene. Y eso también, y en eso Erika a lo mejor no se acuerda, pero, o lo sabe, eso fue una cosa que después se puso muy, muy kitsch, porque parte con Drácula y Frankenstein, y después se empiezan a mezclar los monstruos, y después la película se llama La Mansión de Drácula, pero la película no es de Drácula, es de Drácula más Frankenstein más el hombre lobo. Después está La Casa de Frankenstein, donde se vuelven a juntar de nuevo los mismos, y con la variación de El gordo y el flaco también, ¿no? eso fue el Abbott final. y Costello. Eso fue la Con el culminación ciclo ya cerrándose. el año 48, ahí se cerró. ¿Ah? Eh, Bela Lugosi hizo a Drácula, después hizo a un jorobado que era ayudante del doctor, de uno de los tantos doctores Frankenstein. Después fue Frankenstein, fue el monstruo en una película. Boris Karloff fue el Fue monstruo Frankenstein y después hizo un papel en otra película Frankenstein donde no era el con Lon monstruo. Chaney. Lon Chaney también hizo a Drácula en una de las películas de vampiros, Sí. hizo al hombre lobo, no, Drácula, a Frankenstein no hizo. No. Y bueno, y Glenn Strange, que fue como el segundo Frankenstein más importante después de Boris Karloff, que es el que aparece en la película que mencionó Pedro de Abbott y Costello. Que yo cuando la vi me divertí mucho cuando era niño, en todo caso. Hoy día la miro y me da un poco de vergüenza. Pero bueno, eran los tiempos. El monstruo de la Laguna Negra la pueden ver en HBO Max. Ahí Sí, está en HBO también, sí. Erika, te digo la verdad, me da pudor verla. Ya no. Hay otras que las veo con mucho Mejor el recuerdo, mejor el recuerdo. Bueno, El HBO hombre Max. invisible me gusta mucho. Por ahí, imagínense que ese traje, el traje para la persona costó para la época $18,000. Qué Se terrible debe ser. demoraron mucho en ponérselo porque eran dos personas, uno que hacía en la parte de afuera y otro que hacía las actividades acuáticas. Y hay cosas muy interesantes. Leyendo ahí,
no me podía pues quedar mucho como en la criatura de la Laguna Negra, pero hay un montón de anécdotas ahí súper curiosas que creo que vale la pena ver. Pedro, ¿quieres decir algo, Pedro? Claro, o sea, sí, como dice el monstruo de la Laguna Negra también es otro clásico, pero yo prefiero, por ejemplo, El Hombre Invisible de Universal, también de esa época de Frankenstein, de la novela de Frankenstein. Pero ahora que hemos estado escuchando la música también de la Hammer, de Drácula, ese gótico, esa música gótica también, ¿no? Pero bastante incidentalismo y también hay bastante cuerda y bastante metales, ¿no? Sobre todo para dar más Terror. suspenso, para dar más miedo, me imagino, ¿no? Eso. Vamos a cerrar con el último video ya para terminar este pequeño tesoro que les estamos poniendo hoy a nuestra audiencia. Hablamos de Mole People, que fue una película de terror, aventuras de ciencia ficción del año de 1956, dirigida por Birgit W. Vogel y protagonizada por John Haggard y Cynthia Patrick. La música de Heinz Rommel, Hans Slater y Hermann Stein. La revancha de la criatura, seguimos hablando de la criatura. Esta fue la segunda película, perdón, fue la primera de las dos secuelas de la Universal. Fue la única película en 3D estrenada en el año de 1955 y la única secuela en 3D de una película en 3D estrenada durante la edad de oro de esa época. Nuevamente dirigida por Jack Arnold, que fue el director de la primera y la segunda, que estuvo ahí parte de la tercera, y se estrenó en 1951 y tuvo un importante éxito. La música de Hermann Stein, El hijo de Drácula, una película del año de 1943 dirigida por Robert Sionmar. La música de H.J. Salter, H.J. Salter. Es el que yo te comentaba, Saltzer o Salter. Exacto. Sí. Protagonizada por Lon Chaney Jr., que aquí aparece. Ahí hace Drácula. Lo que te comentaba hace un rato. Hace un momento. Y el último video se llama La Isla de la Tierra o El Regreso a la Tierra, una película de ciencia ficción de 1955 dirigida por Jack Arnold y Joseph Newman, protagonizada por Jeff Morrow y Rex Reason. La música no acreditada aparece Joseph Grayson, aparece también Henry Mancini, Hans Salter y Hermann Stein como parte de ese equipo de músicos, lógicamente, que tenía la Universal. La película fue muy elogiada por los críticos, hablaron muy bien de los efectos especiales para la época y, lógicamente, fue reeditada y satirizada en 1996 con muy buenos comentarios también. Escuchemos entonces el último video que tenemos para ustedes aquí en Música en 35 milímetros. Y con esto cerramos ese tesoro. Es un tesorito que realmente está para los amantes del cine, los que les gusta ese género de películas de Erika, Hugo y Pedro, que de alguna manera fueron desapareciendo con el tiempo, pero que todavía se mantienen con otro tipo todavía siguen de muy bajo perfil, pero que de alguna manera creo que es un género que no muere. Quiero comentarles a todos ustedes que estoy preparando un trabajito. Me crucé con un disco de 12 CDs, un álbum de 12 CDs que fue
orquestaciones de Charles Gerard de cine clásico. Y por supuesto que las interpretaciones son espectaculares. He descubierto unos temas de Max Steiner que ni siquiera sabía la existencia de las películas. Está muy dedicado a Max Steiner, a Erich Wolfgang Korngold, algo de Miklos Rocha, algo de Alfred Newman, algo de muy poquito de Dimitri Tiomkin también, de los que se vienen a la mente. Pero principalmente Steiner, Newman y Cornwell. Y con estos nuevos arreglos realmente es fascinante. Ayer fue tanto que me puse a ver, busqué la película del año 1936, The Church of the Light Brigades, creo que se llama. Es una música maravillosa de Max Steiner. Por cierto, está en Lo que el viento se llevó, está Frank, King Kong, pero lo realmente valioso de ese disco es que descubres músicas que no conocías o de películas que no eran tan conocidas. Así que si lo pueden escuchar, escúchenlo. Sobre todo a Erika, que le gusta tanto Max Steiner. Hay un disco dedicado a Werner Herrmann también. Sí, A Germán. a Herrmann. Ah, no, excelente. Bueno, Nos pasas el enlace, Wii, con mucho gusto. Te lo mandé por WhatsApp en la tarde. Ah, lo enviaste por la tarde. Sí, Ah, te lo envié por WhatsApp. Sí. Listo. Erika, perfecto. muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme hablar. Y bueno, nada, fascinada con los vientos de estas partituras. Mucho sonido épico, referencias al cine épico y bueno, eran los 50 y el cine tenía que pelear con la televisión. Y por eso pues, Exacto. se llenó de monstruos y de temas que no se podían tratar en pantalla y el 3D, bueno, estaba en furor. No me imagino cómo habrá sido ese 3D. No me lo imagino. Y en blanco y negro. Tampoco. Ay, Dios mío. Habrá que esperar, ojalá algún día las podamos ver, pero ya creo que son masterizadas, editaditas. Las vemos planas. Con tus anteojos azul y rojo. Sí. Pero eso Por que ahí, no me imagino por ahí tengo un par, creo. cómo sería el 3D de una película en blanco y negro, con esos anteojos con lente rojo y azul. Sí, Pero debe ser una experiencia única. Es que imagínense uno ir al cine a que por primera vez, eso debió ser más o menos cuando los Lumière presentaron sus primeros Puede cortos, ser, sí. una cosa única para, claro, uno ya lleva muchos años viendo cine y ya tiende a no sorprenderse. De hecho, siento que la serie B por eso ahora es un poquito más explícita y muy, muy sangrona, o sea, está sangre desde Esa es la la pantalla opción. y todo. Sí, pues porque uno ya no se asusta con cualquier cosa, ¿no? Así están apareciendo grupos en Facebook de fanáticos de la Canon y se están comunicando entre ellos. Yo me suscribí porque quiero saber qué están hablando, digamos, pero realmente es un mundo bien simpático, a pesar de lo mala que eran las películas, pero esas Muy culturas que se entretenidas. crean en torno. Ojo, que en Canon, a propósito de lo que dijo Pedro, Canon es la productora de, en mi opinión, una de las mejores bandas sonoras de Henry Mancini, que fue Life Force. Y también ahí hizo una muy buena banda sonora Alan Silvestre, Jerry Goldsmith. también, con Operación también. Por ejemplo, ahí que hemos visto Delta en el Force. último corte también es una de mis películas favoritas, que es esta isla a la Tierra, que es de un año después de Ultimátum a la Tierra, y que es tan buena como la misma película de Robert Wise, también como La Guerra de los Mundos. Tiene súper efectos especiales para la época, también de la misma, casi no tan espectaculares como El Planeta Prohibido, pero sí se dejan ver. Hay un Technicolor muy fuerte y que sí me lo logré conseguir en DVD. La música también es bastante interesante para la época, ¿no? Claro que sí. Y lo último, Jorge, antes Sí. que nos vayamos, a propósito de los comentarios que hacían de la sonoridad sinfónica de las películas que tú mostraste, hay que señalar que ahí hubo un quiebre no menor, el año 51, con el día que la Tierra se detuvo, con la banda sonora de Bernard Herrmann, que metió un instrumento que no me acuerdo el nombre, pero le dio un toque un poquitín electrónico y
Pero que sería un teremino, pero El Teremín, sí, justamente, el Teremín. Sí. claro, ya lo había usado Steiner, creo. Y bueno, y Prokofiev también lo había usado al principio, pero sí, el enfoque que le da es bien interesante. Bien, bien. Muchas gracias Bueno. por ese aporte. De todas formas, muchachos, les agradezco a Erika nuevamente. Creo que nos estaremos conversando muy rápido, Erika. Yo creo que por Claro que ahí sí. el mes de septiembre, ¿cierto? Estaremos hablando para Cinemancia. Claro que sí, y bueno, vamos a ver a lograr esas entrevistas con los compositores para aprender un poco de su trabajo y bueno, conocer ese mundo que es tan interesante. Y los estaremos acompañando por allá, claro que sí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Recuerden, todos los lunes a partir de las 8 de la noche en Telemedellín Radio y los martes en nuestros canales de Facebook y YouTube estamos con música en 35 milímetros. Una feliz noche para todos. Hugo, muchas gracias. Pedro también muy amable. Buenas noches, Que, Jorge, Hugo, que Erika. tengan una muy buena semana. Cuídense. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros.